Lo perdió todo en una noche, pero un milagro en su vientre le dio fuerzas. En esa soleada mañana, lo que debería haber sido el día más feliz de la vida de Melissa se convirtió en una pesadilla que la marcaría para siempre. El salón de la iglesia estaba lleno de flores blancas, los invitados sonreían en los bancos, sus familias estaban emocionadas, y todo parecía listo para la celebración de un futuro prometedor. El vestido de novia cayó sobre ella como un diseño celestial, moldeando cada detalle de su delicadeza. Melissa estaba nerviosa, pero también esperanzada, creyendo que estaba a punto de comenzar el capítulo más hermoso de su vida. Pero solo tomó un instante para que todos sus sueños cuidadosamente planeados se desmoronaran ante sus ojos. El novio, el hombre al que le había confiado años de amor y expectativas, no cruzó la puerta para caminar a su lado. En cambio, los susurros se extendieron por la habitación. Las miradas sospechosas se cruzaron, y entonces se reveló la cruda verdad. La había abandonado en el altar, y peor aún, todos lo descubrieron al mismo tiempo que Melissa. El novio había cambiado el compromiso de su vida por otra mujer. Esta mujer no era una desconocida ni una rival lejana, sino alguien que Melissa nunca habría imaginado. Era su propia amiga, alguien en quien confiaba, alguien con quien había compartido confidencias, risas y lágrimas. El dolor era como un cuchillo que se le retorcía en el pecho. Le temblaban los pies, se le llenaron los ojos de lágrimas y la habitación entera pareció quedarse sin aliento. ¿Cómo podía explicárselo a sus padres, que tanto habían soñado con este momento? ¿Cómo podía soportar cada mirada de lástima, cada suspiro de tristeza? La música se detuvo. Un silencio incómodo invadió la iglesia y Melissa no soportó quedarse allí. Con un impulso desesperado, se levantó y salió corriendo, con el corazón hecho pedazos, sin importarle el qué dirían ni la imagen que dejaría atrás. Afuera, el mundo parecía dar vueltas. Nada tenía sentido. El vestido que una vez simbolizó pureza y amor, ahora pesaba como cadenas. Las lágrimas fluían sin control, manchando su maquillaje, manchando su rostro que debería haber brillado de felicidad. Con cada paso que daba, sentía que no había fondo, solo un abismo infinito. Y con cada recuerdo de la sonrisa de su exprometido, sus votos de amor, sus planes para el futuro, el dolor se intensificaba, transformándose en ira e incredulidad. Intentó llamar a Catarina, su mejor amiga, pero ni siquiera ella contestó en ese momento. Se sentía más sola que nunca, más perdida de lo que jamás hubiera imaginado. Como impulsada por el instinto de huida, Melissa continuó sin rumbo, caminando por las calles de Bogotá sin saber a dónde iba. Cada rincón parecía indiferente a su dolor, cada coche que pasaba era solo una señal más de que el mundo seguía adelante, incluso mientras el suyo se desmoronaba. Fue en ese estado de confusión que se encontró frente a una de las discotecas más grandes de la ciudad. Las luces brillantes y coloridas, el sonido vibrante que se escapaba por las puertas. Todo parecía invitarla a olvidar. Y sin pensarlo, se dejó llevar hacia adentro, como si ese fuera el único lugar donde podía esconderse de sí misma. Dentro, la atmósfera era completamente distinta al pesado silencio de la iglesia. Los cuerpos danzaban, las risas resonaban y el alcohol corría a raudales. Melissa, todavía con su vestido blanco, destacaba entre los demás, pero no le importó. Pidió una copa, luego otra y otra. Cada sorbo parecía adormecer la herida abierta en su alma durante unos segundos, pero pronto regresó el amargo sabor de la realidad. Así que pidió más, hasta que su mente empezó a divagar, hasta que el dolor fue reemplazado por una sensación de vacío paralizante. Fue en medio de este torbellino de caos que apareció. Un hombre alto y elegante, con un traje impecable, de mirada firme y seductora.
A diferencia de quienes lo rodeaban, no parecía buscar una diversión pasajera, sino algo más intenso. Se acercó lentamente, como si no quisiera asustarla, y simplemente dijo su nombre: Sebastián, nada más. Y en ese momento, Melissa no necesitó explicaciones ni promesas. Solo necesitaba que alguien la hiciera olvidar. La conversación fue breve, casi silenciosa, pero sus miradas lo decían todo. Sin darse cuenta, la llevaban afuera, a un coche, a un lujoso hotel donde las tenues luces contrastaban con el caos interior que experimentaba. Por primera vez, esa noche se sintió deseada, se sintió viva. Lo que su prometido rechazaba, Sebastián supo aceptarlo con un solo gesto. El amanecer trajo consigo el peso de la realidad. El sol entraba a raudales en la habitación a través de las cortinas entreabiertas, iluminando la ropa esparcida por el suelo, recordatorios de una noche intensa y despreocupada. Melissa abrió los ojos lentamente, con la cabeza aún pesada por el alcohol y el torbellino de emociones. Miró a su alrededor y al darse cuenta de lo sucedido, un rubor se apoderó de su rostro. Sintió vergüenza, miedo, pero también una extraña sensación de liberación. Sin hacer ruido, se levantó, recogió sus cosas y salió del hotel como una fugitiva. No quería enfrentarse a Sebastián, no quería prolongar ese momento que parecía tan surrealista. Afuera llamó a Catarina, quien, angustiada, fue a buscarla de inmediato. De camino, su amiga le dijo que sus padres estaban desesperados, pues no habían tenido noticias suyas desde su colapso en el Vinto Centus altar. Melissa escuchó en silencio, sabiendo que aún tenía mucho que afrontar. Pasaron 2 meses. Entre la escuela de diseño y el trabajo, intentaba reconstruirse. Estaba a punto de graduarse y aunque fingía estar normal, su cuerpo empezó a mostrar señales de que algo andaba mal. Náuseas constantes, fatiga, malestar inexplicable. En el trabajo, Catarina pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. El clímax llegó cuando Melissa se desmayó delante de sus compañeros. La desesperación se apoderó de todos, y Catarina la llevó de urgencia al hospital. Tras horas de pruebas, llegó la noticia que lo cambiaría todo. El doctor André, un ginecólogo experimentado, entró en la consulta con una mirada seria pero humana. Explicó que los resultados eran claros. Melissa estaba embarazada. La revelación cayó como un rayo. El silencio invadió la sala, hasta que Catarina, atónita, miró a su amiga con los ojos muy abiertos. Melissa sabía exactamente quién era su padre. El misterioso hombre de la discoteca, el desconocido de una noche que ahora estaría ligado a su vida para siempre. Su nombre resonaba en su mente como un secreto imposible: Sebastián. Y en ese momento, mientras sentía que las lágrimas volvían a caer, se dio cuenta de que la vida estaba a punto de dar un vuelco una vez más. Si estuvieras en el lugar de Melissa, ¿se lo dirías inmediatamente a tus padres o les ocultarías este secreto? Deja un comentario y suscríbete para no perderte el desarrollo de esta apasionante historia. Melissa salió de la consulta con pasos temblorosos, como si cada movimiento fuera más pesado que el anterior. Catarina caminaba a su lado en silencio, asimilando la revelación que aún parecía imposible de creer. Un embarazo. 2 líneas rojas que lo cambiaron todo. El corazón de Melissa latía con tanta fuerza que sentía que quería estallarle. Por un momento, deseó que fuera solo una pesadilla, algo de lo que despertaría pronto. Pero la realidad estaba ahí, reflejada en las ecografías, en la mirada seria del doctor André, en el apretón de manos de su mejor amiga. En el coche, el amigo no pudo resistirse y rompió el silencio. «Melissa, ¿eso es todo lo que sabes de él?», preguntó Catarina con voz temblorosa. Melissa asintió conteniendo las lágrimas. «Sebastián», eso dijo, nada más.
La confesión fue como un peso. Catarina se aferró al volante sin saber cómo responder. En el fondo, quería apoyar a su amiga, pero también temía la magnitud del secreto que estaban a punto de revelar. ¿Cómo podría ocultárselo a sus padres? ¿Cómo podría enfrentarse a la sociedad, que ya la juzgaba por haberla dejado en el altar? Esa noche, tumbada en la cama, Melissa miró fijamente el techo oscuro, reflexionando sobre el curso de su vida. Recordó el rostro de Sebastián, su voz grave, su mirada intensa. Era solo un recuerdo, la sombra de una noche perdida, pero ahora también era el padre de su hijo. Un vínculo inquebrantable, incluso sin que ella lo deseara. Los días siguientes fueron un torbellino. Siguió yendo a la universidad, intentando dedicarse a sus proyectos finales de diseño, pero las náuseas y el cansancio la traicionaron. Cada mañana era una lucha. Catarina hacía todo lo posible por apoyarla. Le llevaba meriendas, ponía excusas en el trabajo cuando Melissa tenía que faltar, incluso buscaba información sobre clínicas y salas de maternidad. Pero había un problema que ninguna de las dos sabía cómo resolver: cómo contárselo a sus padres. Su padre era un hombre estricto, conocido por su firme temperamento y su impecable reputación. Su madre, aunque más dulce, estaba orgullosa de su hija y de los sueños que siempre albergó para ella. ¿Cómo podía explicar que, tras ser humillada delante de todos en el altar, ahora traería a casa la noticia de un embarazo inesperado, fruto de una aventura de una noche? Con cada encuentro con sus padres, Melissa sentía un nudo en la garganta. Veía en sus ojos la preocupación aún latente por el trauma de su matrimonio roto. Sentía el peso de las preguntas que no se atrevían a hacerle. Intentaban dejarla respirar, pero era como si esperaran que, en algún momento, les dijera algo. Fue Catarina a quien se le ocurrió la idea. «Tienes que encontrar a Sebastián», dijo con firmeza mirándola a los ojos. «No puedes cargar con esto sola. Él tiene derecho a saberlo y tú necesitas respuestas». Melissa se rió, una risa amarga, casi nerviosa. «Catarina, no sé quién es, no sé dónde vive, no sé a qué se dedica. Solo sé su nombre». Pero en su interior, las palabras de Catarina resonaban. Encontrar a Sebastián parecía imposible, pero también era la única manera de evitar sentirse perdida. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se había acercado a ella esa noche? ¿Fue solo casualidad o había algo más? Poco a poco, una llama de curiosidad comenzó a crecer en su interior. Quería respuestas. Las necesitaba. Y esta necesidad se mezclaba con el miedo al futuro, el temor de encontrarse con sus padres y la angustia de afrontar la realidad. Mientras tanto, el tiempo pasaba. Su vientre empezaba a mostrar sus primeras señales sutiles, y Melissa sabía que no podía ocultarlo por mucho tiempo más. Cada vez que se miraba al espejo, veía cómo su vida cambiaba ante sus ojos. Una parte sentía amor por el pequeño ser que crecía en su interior, otra una desesperación incontrolable. Entonces, una típica tarde de viernes, ocurrió lo inesperado. Melissa salió de la universidad exhausta, cargando carpetas de proyectos, cuando oyó que la llamaban. La voz masculina era firme, profunda, inconfundible. Se giró lentamente y casi se le paró el corazón. Era él, Sebastián. El hombre estaba ante ella, tan impecable como lo recordaba. Traje oscuro, postura segura, mirada intensa. Pero ya no era un extraño en medio del caos de una discoteca. Era real, palpable, y albergaba todas las respuestas que ella temía y anhelaba. Melissa sintió que le flaqueaban las piernas. Por un momento, consideró huir, como lo había hecho aquella mañana al escapar del hotel. Pero no tenía a dónde correr. Él ya estaba allí, mirándola como si la hubiera estado buscando todo este tiempo. «Por fin te encontré», dijo Sebastián, con una media sonrisa que mezclaba alivio y determinación. Ella permaneció en silencio.
sin saber qué decir. 1000 preguntas la asaltaban. ¿Cómo la había encontrado? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería de ella? Sebastián dio unos pasos hacia adelante, manteniendo su mirada fija en ella. Te busqué. Esa noche se me quedó grabado en la cabeza. Melissa tragó saliva. Catarina, que la había recibido en la salida, notó la tensión y se acercó, protectora. Pero el aire a su alrededor parecía vibrar de anticipación. Sebastián, murmuró Melissa, casi sin voz. No deberías estar aquí. Él frunció el ceño, desconcertado. ¿Por qué? Y en ese momento, Melissa sintió el peso de la decisión que tendría que tomar. ¿Deciría la verdad? ¿Revelaría que estaba embarazada de él, aunque nunca habían compartido nada más allá de esa noche? ¿O lo ocultaría, guardándolo, y solo para ella y Catarina? El prolongado silencio aumentó la tensión. Sebastián parecía intuir que ella ocultaba algo. Su mirada era penetrante, como si intentara leerle el alma. Melissa apartó la mirada, pero por dentro la agitación era insoportable. Sabía que no podía guardar ese secreto para siempre. Sabía que se acercaba el momento de la revelación y que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Esa noche, ya en casa, Melissa se miró al espejo una vez más. Se tocó el vientre, aún discreto, y susurró: ¿Qué voy a hacer ahora? El dilema estaba planteado. El reencuentro con Sebastián no fue solo una coincidencia, fue el comienzo de una nueva tormenta, una que pondría a prueba su valentía, su sinceridad e incluso su capacidad de amar. ¿Y tú, le revelarías la verdad a Sebastián o la guardarías en secreto para protegerte? Comenta ahora y suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de esta historia llena de emociones y giros. El inesperado encuentro con Sebastián había sacudido todos los cimientos que Melissa había intentado reconstruir. Durante semanas se había dedicado a mantener su vida en orden, ocultando sus síntomas de embarazo, completando sus estudios universitarios y tratando de pasar desapercibida en el trabajo. Pero ahora, frente a él, todo parecía a punto de derrumbarse de nuevo. Sebastián no era solo un fantasma de una noche. Estaba allí, real, de carne y hueso, mirándola como si tuviera derecho a estar en su vida. Melissa lo sabía, en mil notas. Cierto modo, así era. Pero ¿cómo decírselo? ¿Cómo decirle que en pocos meses se convertiría en padre de un hijo que no pidió, fruto de una noche en la que ambos solo buscaban escapar del dolor? En ese momento, al salir de la universidad, Sebastián insistió en llevarla a tomar un café. Catarina, desconfiada, se despidió de Melissa con una mirada protectora, como advirtiéndole: «Ten cuidado». Melissa respiró hondo y aceptó la invitación. Quizás era hora de afrontar lo que había estado evitando. En el café, el silencio inicial fue sofocante. Sebastián la observaba y ella apartó la mirada, jugueteando con su taza de té como si fuera lo más importante del mundo. Hasta que él rompió el silencio. «Te busqué por todas partes. Pregunté en discotecas. Hablé con gente que podría haberte visto. No podía olvidarme de esa noche». Hizo una pausa, con la mirada fija en ella. «Y cuando por fin te vi hoy, supe que necesitaba estar aquí». Melissa tragó saliva. Él habló con una convicción que la dejó vulnerable. Por un momento, quiso creer que había un destino en este reencuentro, pero la realidad era demasiado dura. «Sebastián», murmuró, sin ánimo de continuar. «¿Qué me estás ocultando?». La interrumpió con voz baja pero firme. La pregunta cayó como una piedra. Melissa sintió que se le paralizaba el cuerpo, que le temblaban las manos. Quería hablar, pero no le salía la voz. Quería decírselo, pero el miedo al rechazo, al juicio, era mayor. El prolongado silencio delataba su angustia. Sebastián, sin embargo, no insistió. Simplemente le tomó la mano un momento, un gesto simple que solo avivó sus dudas. «No importa lo que sea, lo averiguaré»,
dijo, levantándose y alejándose, dejando a Melissa paralizada. En los días siguientes, el reencuentro no la abandonaba. Catarina la presionó. «No puedes esperar más. Tienes que decírselo antes de que se entere por alguien más». Melissa sabía que Catarina tenía razón, pero también temía perder el control de la situación. ¿Y si Sebastián no quería admitirlo? ¿Y si intentaba quitarle el control de su propia vida? Y peor aún, ¿y si sus padres se enteraban antes de que ella tuviera el valor de decírselo? La tensión aumentó cuando su padre empezó a sospechar. La observó durante la cena, notando su palidez y su falta de apetito. Una noche no pudo soportarlo más y preguntó: «Melissa, ¿pasa algo que no nos quieras contar?». La mirada firme de su padre casi la hizo desmayarse. Su madre también la miró, angustiada, pero ella solo sonrió, fingiendo normalidad. «Es solo cansancio de la universidad y el trabajo, papá, nada más». Era una verdad a medias que la carcomía por dentro. Mientras tanto, Sebastián se acercaba cada vez más. Pasaba por la universidad, aparecía después del trabajo, siempre con una excusa para verla. Melissa intentaba evitarlo, pero era imposible. Había algo en él que la atraía, que le recordaba aquella noche en la que, por primera vez, se sintió deseada tras la humillación en el altar. En uno de estos encuentros inesperados, decidió abrirse. «Melissa, sé que me tienes miedo, pero no soy solo un extraño que se cruzó en tu camino. Quiero estar ahí, sea cual sea el destino que nos haya unido». Estas palabras la conmovieron profundamente. Casi reveló su embarazo en ese mismo instante, pero el miedo la silenció de nuevo. Catarina, por otro lado, estaba cada vez más inquieta. Se sentía parte de un secreto demasiado grande para llevarlo sola. Y una tarde, al encontrar a Sebastián solo frente a la universidad, apenas pudo contenerse. Su mirada era inquisitiva, como exigiendo respuestas. «¿Sabes lo que esconde, no?», preguntó directamente. Catarina jadeó. La lealtad a su amiga le impedía hablar, pero la presión era enorme. Simplemente apartó la mirada, murmurando: «No me corresponde a mí decírtelo». Esa respuesta fue suficiente para que Sebastián tuviera la certeza de que había algo grande, algo que lo cambiaría todo. Mientras tanto, el tiempo corría. La barriga de Melissa ya no podía ocultarse por más tiempo. Su ropa holgada empezaba a revelarse, y las miradas curiosas de sus compañeros de universidad aumentaban. La presión se estaba volviendo insoportable. Entonces ocurrió lo inevitable. Durante una cena familiar, el padre de Melissa notó claramente el cambio en el cuerpo de su hija. Su expresión se endureció y el silencio en la mesa fue desgarrador. «Melissa, ¿estás embarazada?», preguntó directamente, sin andarse con rodeos. La pregunta cayó como una bomba. Su madre se tapó la boca con las manos, sorprendida. El corazón de Melissa se aceleró y las lágrimas brotaron sin control. Ya no podía ocultarlo. «Sí», respondió con voz entrecortada. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue sepulcral. El padre se quedó de pie, paseándose de un lado a otro, intentando procesar la situación. «¿Quién es el padre?», preguntó con la voz cargada de furia y dolor. Melissa dudó. Por un segundo consideró mentir, pero en el fondo sabía que no podía. «Sebastián», murmuró. El nombre resonó por la habitación como un trueno. Su madre la miró confundida. Su padre apretó los puños y en ese instante Melissa supo que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Si fueras Melissa, revelarías toda la verdad de una vez, incluso a riesgo de perderlo todo, o intentarías proteger el secreto hasta el final. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta trama. El silencio tras la revelación de Melissa se hizo eterno. Su madre seguía en shock, inmóvil,
mientras su padre, con los puños apretados, caminaba de un lado a otro intentando controlar la tormenta que lo azotaba. Nunca imaginó que su hija, quien siempre había sido un modelo de disciplina y sueños, aparecería con semejante noticia, sobre todo después del trauma en el altar que ya había herido tan profundamente a la familia. Esa noche casi no hubo conversación. Olvidaron la cena, dejaron la mesa intacta y reinaba el duelo. Para los padres de Melissa fue como si un nuevo peso se hubiera depositado sobre unos hombros ya agobiados por la vergüenza pública causada por la infidelidad de su prometido. La madre lloraba en silencio en su habitación, escondida, sin saber cómo consolar a su hija ni explicarle nada a su marido. El padre, en cambio, se refugiaba en un silencio amargo, pasando horas en su despacho, mirando por la ventana como si las respuestas pudieran venir de las luces de la ciudad. Melissa se encerró en su habitación, abrazada a su almohada, sintiéndose culpable por haber causado tanto dolor a quienes más amaba. Pero al mismo tiempo, al tocarse el vientre, supo que no era solo un error. Había vida dentro de ella, y a pesar del miedo, sintió un amor inexplicable creciendo junto al bebé. En los días siguientes, la distancia entre los padres fue dolorosa. La madre, poco a poco, comenzó a acercarse de nuevo. Un día entró silenciosamente en la habitación de Melissa, se sentó junto a su hija y le acarició el cabello, tal como lo hacía de niña. «No te voy a mentir, hija, esto me duele. Me duele porque sé cuánto has sufrido, y ahora tendrás que afrontar aún más», dijo la madre con la voz entrecortada. «Pero si este niño es parte de ti, también será parte de mí». Melissa lloró en brazos de su madre, sintiendo que al menos no estaba completamente sola. Su padre, sin embargo, seguía siendo un muro. Evitaba la conversación, intercambiaba solo palabras formales y rara vez la miraba a los ojos. Todo cambió unas semanas. Después, cuando una mañana temprano, Melissa empezó a sentir náuseas intensas y tuvieron que llevarla al hospital. Su padre, desesperado, fue quien la llevó. En el camino, silencioso y tenso, miró por el retrovisor a su hija sin aliento, intentando ocultar su miedo. Al llegar, le sujetó la mano con fuerza mientras esperaban las pruebas. Fue en ese momento que su corazón se abrió. «Puede que esté enojado, puede que esté decepcionado, pero no puedo dejar de ser tu padre», murmuró. «Y si este niño es tu futuro, aquí estaré, aunque me cueste aceptarlo». Esas palabras rompieron la barrera que los separaba. Melissa, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su padre. Por primera vez desde la revelación, sintió que contaba con su apoyo, aunque fuera tímido. Mientras sus padres luchaban por asimilar su nueva realidad, Sebastián empezó a infiltrarse cada vez más en la vida de Melissa. No había parado desde su reencuentro, y ahora, con la verdad parcialmente descubierta, tenía aún más motivos para quedarse. Sebastián no era solo un hombre encantador con un traje caro. Poco a poco, Melissa fue descubriendo fragmentos de quién era realmente. Un empresario exitoso en Bogotá, con influencia y contactos, pero también alguien marcado por profundas heridas que ocultaba bajo una fachada de autoconfianza. Empezó a acercarse a los padres de Melissa con discreción, pero firmeza. Al principio, su padre lo rechazó con hostilidad. «Eres solo un extraño que llegó a la vida de mi hija en un momento de debilidad», dijo con frialdad. Sebastián, sin embargo, no se rindió. Con firmeza respondió: «Puede que lo piense, señor, pero no soy de los que rehúyen la responsabilidad. Si este niño es mío, estaré ahí para él». Esa respuesta no fue inmediatamente convincente, pero plantó una semilla. Su padre, a pesar de su rigor, valoraba la responsabilidad por encima de todo. Y había algo en Sebastián que, incluso a regañadientes, le hacía creer que no era un aventurero cualquiera. Melissa, por otro lado,
experimentaba un torbellino de emociones. Por un lado, se sentía vulnerable ante la cercanía de Sebastián. Por otro, percibía en él un apoyo que jamás imaginó tener. Él no la juzgaba ni la exigía. Al contrario, le ofrecía su presencia, que era más de lo que ella esperaba. Una tarde, cuando salían de una cita médica, Sebastián la sorprendió. «Quiero estar contigo en cada paso de este embarazo», dijo con seriedad. «No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiero». Melissa lo miró, la fijamente, intentando comprender sus intenciones. El miedo a volver a encariñarse con alguien tras la traición en el altar seguía siendo fuerte. Pero la mirada de Sebastián era diferente. No había promesas vacías, había determinación. La aceptación de los padres fue un proceso lento. La madre, cada vez más unida, empezó a asistir a las citas, llevando sopas y tés para ayudar a su hija con las náuseas matutinas. Poco a poco, incluso empezó a hablar con cariño del bebé en camino. Su padre tardó más. Aún desconfiado, observaba cada movimiento de Sebastián, cada palabra que decía. Pero al ver su dedicación, su corazón empezó a ablandarse. Una noche, al regresar de una reunión de trabajo, encontró a Sebastián sentado en la sala con Melissa y su madre. Hablaban sobre posibles nombres para el bebé, y por primera vez en semanas se oyeron risas en la casa. Su padre estaba en la puerta, en silencio, observando. Algo en su interior se quebró. Se dio cuenta de que no podía luchar contra la vida, que se estaba gestando ante sus ojos. Al día siguiente llamó a su hija para hablar. «Todavía tengo miedo, Melissa, miedo de lo que dirá el mundo, miedo de que vuelvas a sufrir, pero he aprendido que no puedo controlar el destino, solo puedo estar a tu lado». Melissa lloró al oír esas palabras. Su padre finalmente la aceptó, y así la familia empezó a reorganizarse. Lo que al principio parecía una carga insoportable, empezó a transformarse en un nuevo capítulo. El bebé, antes motivo de conmoción, ahora se veía como una nueva esperanza. Pero tras toda esta aceptación, persistía el gran misterio. ¿Quién era Sebastián en realidad? ¿Qué secretos ocultaba? ¿Por qué un hombre con tanto poder y tantas opciones elegiría unirse a una mujer que conoció solo durante una noche de dolor? Melissa, incluso aliviada por el apoyo de sus padres, sentía que aún quedaba mucho por descubrir. Y esta curiosidad, mezclada con el miedo, la mantenía despierta por las noches. ¿Confiarías en Sebastián si estuvieras en el lugar de Melissa, o seguirías manteniendo la guardia en alto ante un hombre misterioso? Deja tu comentario y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta historia llena de emociones, secretos y descubrimientos. Los meses transcurrieron, y con ellos el embarazo de Melissa se hizo cada vez más visible. Con cada cita médica, su vínculo con el bebé se fortalecía, y la familia, que al principio había reaccionado con dolor y conmoción, comenzó a ver al niño como un regalo inesperado. Su madre ya preparaba pequeños proyectos de bordado, soñando con su futuro nieto. Su padre, aunque discreto, pasaba más tiempo en casa y siempre se ofrecía a acompañarla a las citas, como para compensar la rigidez inicial con un cuidado silencioso. Sebastián, por su parte, parecía estar cada vez más presente. Estaba presente en las citas, en los cafés con Catarina, en las cenas familiares. Con cada gesto demostraba que no estaba dispuesto a dejar que Melissa afrontara este viaje sola. Sin embargo, tras su impecable presencia, había algo inquietante. Era como si Sebastián siempre llevara una sombra, un secreto oculto en sus ojos que nunca se revelaba del todo. Melissa empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Rara vez hablaba de su familia. Cuando surgía el tema, cambiaba de tema. No mencionaba a sus padres, hermanos, ni ningún vínculo afectivo. Además, recibía llamadas a deshoras. Siempre salía a contestarlas lejos de ella,
y regresaba con el rostro tenso. Catarina, atenta como siempre, fue la primera en plantear la pregunta. Melissa, ¿no te parece extraño que, a pesar de estar tan presente, nunca hable de dónde viene? ¿O de lo que realmente hace? Preguntó con preocupación en la mirada. Melissa suspiró acariciando su vientre. Yo también lo sé, pero me da miedo preguntar. Él siempre está conmigo. Cuida de mí, de mis padres. Una parte de mí tiene miedo de descubrir algo que no quiero saber. Esta inquietud empezó a crecer. Melissa sentía gratitud por Sebastián, pero también una pizca de inseguridad. Después de todo, ¿quién era realmente el hombre que el destino había puesto en su camino en la noche más oscura de su vida? La verdad empezó a calar hondo una tarde lluviosa cuando Sebastián la llevó a una reunión de negocios. Curiosa, Melissa aceptó acompañarlo, creyendo que por fin vería el mundo en el que vivía. Pero lo que vio la intrigó. Hombres con corbata, guardias de seguridad en cada puerta, ojos que la observaban con recelo. El ambiente no era el de una compañía cualquiera. Había algo pesado, sombrío, en el ambiente. Durante la reunión, Sebastián la dejó en una habitación privada. Melissa, inquieta, empezó a analizar los detalles que la rodeaban. Carpetas sobre la mesa, papeles con logotipos de empresas desconocidas, contratos en diferentes idiomas. Todo parecía legítimo, pero algo le decía que no lo era. De repente, oyó voces altísimas provenientes de la habitación contigua. Se acercó, discretamente, y logró captar algunas frases. No podemos dejar que se enteren. Sebastián está tomando demasiados riesgos con esta mujer. ¿Qué pasa si se expone su nombre? Melissa retrocedió de inmediato, con el corazón acelerado. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué hablaban de Sebastián como si ocultara una identidad secreta? Cuando regresó, con la misma sonrisa tranquila de siempre, fingió normalidad. Pero Melissa no pudo ocultar su inquietud. De regreso, lo miró fijamente, buscando respuestas en su rostro. Sebastián, ¿a qué te dedicas realmente?, preguntó de repente. Se quedó en silencio durante unos segundos, respirando profundamente. Trabajo en negocios internacionales, respondió finalmente, sin entrar en detalles. Melissa sabía que no era toda la verdad, pero no insistió. Él aún no tenía la fuerza para afrontar lo que pudiera descubrir. Mientras tanto, sus padres también estaban preocupados. Su padre, a pesar de aceptar el embarazo, desconfiaba de Sebastián. Lo observaba en silencio, evaluando cada gesto, cada palabra. Una noche llamó a Melissa para hablar. «Hija, siempre te apoyaré, pero no confío en este hombre. Puede parecer perfecto, pero mi instinto me dice que algo anda mal». Melissa estaba dividida. Sabía que su padre tenía razón al sospechar, pero también sentía que Sebastián había sido el único que no la había abandonado después del trauma en el altar. «Papá, entiendo tu preocupación, pero necesito creer en alguien. Necesito creer que no me dejará solo». La madre, por otro lado, intentó ser conciliadora. Veía en Sebastián a alguien dispuesto a asumir la responsabilidad, algo poco común. Aún sin confiar plenamente en él, optó por creer que el futuro podía construirse en torno a ese bebé, con o sin él. Catarina, sin embargo, no estaba satisfecha. Decidió investigar por su cuenta. Mediante contactos e investigaciones, descubrió que Sebastián estaba vinculado a una red de empresas fantasma involucradas en negocios turbios de exportación e importación. No se confirmó nada, pero corrían rumores de lavado de dinero, alianzas peligrosas y conexiones políticas. Asustada, Catarina le llevó la información a Melissa. «Tienes que abrir los ojos», dijo, mostrando los documentos impresos. «Este hombre no es solo un empresario, está ocultando algo importante y tú estás en medio». Melissa se quedó atónita. Quería negarlo, decir que era imposible. Pero el recuerdo de las conversaciones que había escuchado en la reunión y sus secretos confirmaron la evidencia.
Esa noche, por primera vez, Melissa miró a Sebastián directamente a los ojos. «Necesito saber la verdad», dijo con firmeza. «¿Quién eres realmente?» Sebastián la miró largo rato, en silencio. Había dolor en sus ojos, como si llevara una carga demasiado pesada. Finalmente respondió: «Algunas verdades pueden protegerte, otras pueden destruirte. Solo quiero protegerte, Melissa». Sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué se resistía tanto a rebelarse? Mientras luchaba por sobrellevar sus sospechas sobre Sebastián, el embarazo avanzaba. El bebé se fortalecía y las citas se convertían en momentos de esperanza para la familia. Con cada ecografía, la madre de Melissa se emocionaba, e incluso su padre, conteniendo las lágrimas, comenzó a acariciar el vientre de su hija como si finalmente aceptara este futuro inesperado. Fue en una de estas citas que Sebastián apareció con flores, estrechando con fuerza la mano de Melissa. El gesto conmovió a todos, incluido su padre, quien por primera vez le ofreció un apretón de manos sincero. El ambiente parecía sereno, como si las heridas finalmente comenzaran a sanar. Pero en el fondo, Melissa sabía que esta paz era frágil. Había un secreto entre ella y Sebastián que podía destruirlo todo. Y cada día que pasaba sentía que la verdad estaba a punto de estallar. ¿Y tú, confiarías en Sebastián a pesar de los secretos? ¿O te alejarías para protegerte a ti y al bebé? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta trama llena de emoción, misterio y revelaciones inesperadas. Los días posteriores al enfrentamiento estuvieron llenos de un profundo silencio entre Melissa y Sebastián. Ella esperaba que él le abriera su corazón y le contara su pasado, pero él se había encerrado aún más, prometiéndole solo protegerla. Esa palabra, aunque reconfortante, también despertaba miedo. ¿Proteger de qué? ¿Proteger de quién? Melissa intentó concentrarse en su embarazo y la próxima graduación. Catarina siguió siendo su confidente y apoyo, pero incluso ella estaba agotada por todo el misterio. Mel, no puedes vivir así. Entre el amor y el miedo, este hombre necesita mostrarte quién es, o acabarás sufriendo de nuevo, dijo con firmeza. Esa noche, Melissa permaneció en la cama pensando en lo que Catarina había dicho. Miró su vientre, ahora redondeado, y lo acarició suavemente. La bebé pateó suavemente, como si respondiera a su tacto. Una sonrisa se dibujó entre sus lágrimas. Te protegeré, mi amor, aunque eso signifique enfrentarme a todos los secretos de tu padre. El pasado de Sebastián empezó a salir a la luz cuando un artículo periodístico circuló por la ciudad. Se trataba de una investigación sobre influyentes empresarios involucrados en contratos gubernamentales multimillonarios. Entre los nombres mencionados, discretamente, estaba Sebastián Álvarez. Melissa quedó fascinada al leerlo. Él les mostró el artículo a sus padres, quienes reaccionaron de forma diferente. Su madre estaba inquieta, temiendo por el futuro de su hija y su nieto. Su padre, en cambio, interpretó la situación como una señal de que, a pesar de todo, Sebastián era un hombre poderoso, y el poder, en el fondo, también significaba protección. Fue en ese momento que Sebastián decidió no huir más. Llamó a Melissa para tener una conversación seria en su apartamento, un lugar lujoso pero frío que revelaba poco sobre su vida privada. Sentados frente a frente, comenzaron a hablar. Nací en una familia marcada por la ambición. Mi padre era un político reconocido, pero también un hombre corrupto, involucrado en negocios que jamás debieron existir. Crecí rodeado de privilegios, pero también de sombras. Cuando murió, heredé no solo sus empresas, sino también los enemigos que se forjó a lo largo de su vida. Melissa lo escuchó en silencio, tratando de absorber cada palabra.
Intenté limpiar mi nombre, reconstruir mi vida con honestidad, pero cuando llevas un apellido como el mío, nunca eres verdaderamente libre. Siempre hay alguien que quiere verte caer. Ella respiró profundamente y sintió que el corazón se le encogía. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con la voz quebrada. Porque tenía miedo de que te alejaras. La miró a los ojos. Pero, Melissa, te juro que nunca quise involucrarte en esto. Cuando nos conocimos esa noche, era un hombre perdido, intentando olvidar mis propias heridas. Y entonces apareciste tú. Las palabras conmovieron a Melissa, pero también la dejaron en un profundo conflicto. Comprendía su dolor, pero también sabía que su pasado no era solo una herida, sino una amenaza real que podía caer sobre ella y su hijo. Mientras intentaba procesar esta revelación, Melissa se enfrentó a un nuevo desafío: la mirada de la sociedad. En la universidad, los comentarios eran constantes. Algunos compañeros murmuraban sobre su embarazo, otros la miraban con lástima. Sus profesores, aunque respetuosos, mostraban sutilmente preocupación por su futuro. Catarina fue la única que plantó cara a cualquiera que se atreviera a hablar mal de ella. «No conoces la fuerza de esta mujer», dijo en voz alta durante una discusión en el pasillo. «Juzgas sin conocer la historia». Melissa, aunque agradecida, sintió el peso de la sentencia. El recuerdo del altar seguía dando que hablar, y ahora su embarazo fuera de una relación oficial solo avivaba los rumores. Pero, contrariamente a lo que esperaban, no se acobardó. Mantuvo la frente en alto, continuó con sus proyectos de diseño y se dedicó al bebé con una determinación cada vez mayor. Los padres, a su vez, estaban experimentando una transformación interna. La madre ahora hablaba con naturalidad de su nieto, compraba ropa de bebé y organizaba su habitación. El padre, que al principio había sido duro, ahora sorprendía a Melissa con pequeños gestos, dejaba fruta en su habitación, se ofrecía a llevarla en coche e incluso sonreía al oír los latidos del corazón del bebé en Minnesota. La ecografía. Pero incluso en esta aceptación había una preocupación latente. Su padre llamó a Sebastián aparte en una tensa conversación. «No fingiré confiar plenamente en ti», dijo con firmeza. «Pero si has decidido hacerte cargo de esta niña, tienes que demostrar que no solo hablas. No dejaré que mi hija vuelva a sufrir». Sebastián escuchó en silencio, asintiendo. «Lo entiendo, señor, y se lo demostraré, no solo a usted, sino también a ella». Pero el destino no permitió que la calma durara mucho tiempo. Unos días después, Sebastián empezó a recibir amenazas. Mensajes anónimos, notas en la puerta de su casa, incluso llamadas misteriosas de madrugada. Intentó mantenerlo todo en secreto, pero Melissa notó la creciente tensión en su rostro. Una noche, cuando regresó a dejarla, 2 hombres se le acercaron en la calle. Melissa, sobresaltada, observó la escena desde su ventana. Una breve discusión, miradas frías y Sebastián despidiéndolos con firmeza. Al entrar, intentó disimularlo, pero Melissa lo confrontó. «¿Qué pasa? ¿Quiénes eran esos hombres?» Sebastián respiró profundamente, sujetándola por los hombros. «Es mi pasado, tratando de alcanzarme». El miedo la invadió. Ahora entendía lo que había querido decir cuando dijo que quería protegerla, pero ¿qué significaba eso para su futuro? ¿Estaba poniendo a su hijo en peligro al acercarse a él? A pesar de las amenazas, Sebastián no se acobardó. Al contrario, se acercó aún más. Asistía a las citas, ayudaba a preparar la canastilla e incluso disfrutaba de momentos de complicidad con los padres de Melissa. Poco a poco, su presencia se volvió indispensable. Pero para Melissa, la duda permanecía. ¿Era amor verdadero o simplemente el sentido de responsabilidad de un hombre marcado por el peso de su apellido y los secretos que guardaba? Una noche,
Mientras acariciaba su vientre y sentía al bebé moverse, Melissa se preguntó, ¿puedo confiar mi futuro y el futuro de mi hijo a un hombre que aún vive en las sombras del pasado? La pregunta seguía sin respuesta, pero una cosa era segura. Los próximos pasos de Sebastián revelarían si este era solo un capítulo turbulento en su vida o si estaba destinado a formar parte de su historia para siempre. ¿Y tú? ¿Confiarías en Sebastián a pesar de los secretos que guarda o protegerías a tu hijo alejándote de él? Comenta abajo con tu opinión y suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de esta historia llena de amor, misterio y decisiones difíciles. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Melissa vio crecer su vientre y con él su amor por el bebé que estaba por venir. Sus padres, ahora más serenos, se dedicaron a preparar la casa para la llegada de su nieto e incluso el padre, antes tan rígido, pareció encontrar en el futuro del niño una nueva oportunidad para amar sin reservas. Pero había una sombra que insistía en acercarse. Sebastián estaba cada vez más inquieto. Evitaba ciertas conversaciones, pasaba más tiempo al teléfono y se ausentaba a deshoras. Melissa podía ver la tensión en sus ojos, pero siempre respondía con evasivas, «Está bien, no te preocupes». Lo que no dijo fue que las amenazas se intensificaban. Incluso a su oficina llegaban mensajes anónimos, advirtiéndoles directamente que su nueva familia no estaría a salvo, a menos que se alejara de ciertos negocios. Sebastián, sin embargo, no tenía otra opción. Si cedía, demostraría debilidad. Si avanzaba, pondría en peligro a Melissa. Catarina fue la primera en notar las señales de peligro. Al salir del trabajo una noche, notó que un coche negro parecía seguirla. Alarmada, llamó a Melissa y juntas comenzaron a darse cuenta de que no era casualidad. Alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Melissa entró en pánico. Con lágrimas en los ojos, confrontó a Sebastián. «Esto tiene que ver contigo, ¿no? Me vigilan por tu culpa». Él la miró fijamente, dolido, pero no lo negó. «Sí, y por eso estoy a tu lado, para asegurarme de que no les pase nada a ti ni a nuestro hijo». Pero ¿cómo podía creer cuando el peligro venía precisamente de su pasado? Esa semana ocurrió lo inesperado. Al salir de una cita médica con su madre, Melissa vio a un hombre de pie en la esquina, observándolas. Su mirada era fría y su postura rígida. Cuando sus miradas se cruzaron, sonrió amenazadoramente. La madre de Melissa notó la tensión de su hija, pero antes de que pudiera preguntar, el hombre se alejó rápidamente. Asustada, Melissa llamó a Sebastián. Llegó en cuestión de minutos, acompañado de 2 guardias de seguridad. Por primera vez, vio que no era solo un hombre misterioso con traje elegante, sino alguien acostumbrado a afrontar riesgos reales. «Se pasaron de la raya», dijo con voz firme. «Ya no se trata solo de negocios, Melissa, se trata de ti». Melissa sintió un escalofrío en la espalda. Por primera vez se dio cuenta de que estaba en medio de una guerra silenciosa, una que no había elegido librar. Los padres reaccionaron de forma distinta. La madre estaba desesperada, temiendo por la seguridad de su hija y su nieto. El padre, sin embargo, a pesar de su miedo, demostró una fortaleza inesperada. «Si este hombre de verdad quiere formar parte de tu vida, tendrá que demostrar que es capaz de protegerte, no solo con palabras, sino con hechos». Sebastián no se rindió. Reforzó la seguridad en la casa familiar, envió discretos vehículos de apoyo para seguir a Melissa, e incluso convenció a su padre para que permitiera la presencia de guardias de seguridad armados en la calle. Al principio fue una invasión de la privacidad difícil, pero pronto todos comprendieron que era necesaria. Catarina, fiel como siempre, no abandonó a su amiga. «Si intentan tocarte, tendrán que atravesarme también», dijo, intentando sacarle una sonrisa a Melissa. Pero por dentro, incluso Catarina tenía miedo.
¿Qué había detrás de la vida de Sebastián que atraía a enemigos tan peligrosos? Una noche, el peligro se apoderó de ella. Melissa regresaba a casa después de una tarde estudiando en la biblioteca cuando otro vehículo bloqueó su coche. Dos hombres armados salieron exigiéndole que saliera. El conductor, parte del equipo de seguridad de Sebastián, huyó a toda velocidad, pero se oyeron disparos. Melissa gritó, abrazándose el estómago instintivamente. Pasaron minutos de terror antes de que lograran desviar el vehículo que los perseguía. Cuando finalmente llegaron a casa, Melissa temblaba de pies a cabeza. Sebastián, al verla, la abrazó con todas sus fuerzas. «Juro que no dejaré que te toquen», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pero Melissa, entre lágrimas, estalló. «¿Y cuánto tiempo viviré así? ¿Cuánto tiempo correrá mi hijo el riesgo de revelar secretos que no son míos?» Él no respondió de inmediato. Simplemente la abrazó fuerte, como si temiera perderla. A partir de ese día, su relación cambió. Sebastián empezó a abrirse un poco más sobre su vida, revelando que no se trataba solo de negocios internacionales. Su padre había dejado deudas a personas peligrosas, y muchos creían que Sebastián había heredado no solo su nombre, sino también sus alianzas turbias. Pasé años intentando arreglarlo todo, pero para ellos sigo siendo el hijo del hombre que los traicionó, confesó con voz grave. Y ahora tú y el bebé se han convertido en mi debilidad. Lo saben. Melissa lloró al oírlo. El peso de esa verdad la asfixiaba, pero también sentía algo diferente. Sebastián no la estaba alejando. Al contrario, se estaba entregando, arriesgándolo todo para mantenerla cerca. A medida que el miedo se cernía sobre ella, los padres de Melissa transformaron gradualmente su dolor en fortaleza. Su madre se convirtió en un apoyo constante, cuidando de su hija en cada detalle del embarazo. Su padre, quien antes se había sentido avergonzado por la noticia, ahora se convirtió en un protector incansable. «Este bebé es parte de nosotros», dijo una noche, cogiendo la mano de su hija. «Y lo defenderemos, cueste lo que cueste». Estas palabras le dieron a Melissa un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente se dio cuenta de que, a pesar de todo, su familia estaba unida. Sebastián, por su parte, tomó una decisión arriesgada. Para proteger a Melissa, tendría que enfrentarse de una vez por todas a los enemigos que lo perseguían. En reuniones secretas comenzó a cortar lazos, vender empresas y cerrar negocios turbios. Sabía que sería peligroso, pero también sabía que no tenía otra opción. Una de esas noches regresó a Melissa exhausto, con marcas de una pelea en el rostro. Ella corrió hacia él, asustada. «¿Qué pasó?» Él simplemente sonrió cansadamente. «Estoy despejando el camino para nuestro hijo». Melissa lo abrazó con fuerza, sintiendo que por primera vez él realmente estaba allí para ella, no solo como un extraño de una noche, sino como un hombre dispuesto a sacrificarse por su familia. La tensión persistía, pero algo había cambiado. Ahora Melissa veía no solo sombras en Sebastián, sino también luz. No era perfecto ni estaba libre de secretos, pero luchaba por ella, luchaba por el bebé. Y eso, para Melissa, fue suficiente para mantener viva la esperanza de que, a pesar del caos, podía haber amor en medio de la tormenta. ¿Y tú? ¿Crees que Sebastián realmente podrá dejar atrás su oscuro pasado para construir una nueva vida con Melissa y el bebé? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta historia llena de suspenso, amor y giros. Los meses transcurrieron con una mezcla de miedo y esperanza. Melissa ya tenía 8 meses de embarazo y cada patadita del bebé era un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, seguía adelante. La casa de sus padres ahora tenía una habitación preparada especialmente para su nieto.
Paredes pintadas en tonos suaves, muebles sencillos pero con cariño y pequeños detalles hechos por la madre, que pasaba las noches bordando mientras soñaba con el primer llanto del niño. El padre de Melissa, antes tan estricto, ahora era un futuro abuelo. Recorría la casa con libros de crianza en la mano, leía artículos sobre el cuidado de recién nacidos y compraba discretamente juguetes que guardaba en su oficina. No lo decía en voz alta, pero ansiaba la llegada de este bebé que, sin darse cuenta, había devuelto la luz a la familia. Pero el peligro no había desaparecido. Sebastián se mantuvo firme en su lucha por romper los lazos del pasado, pero cada paso que daba parecía encender nuevas chispas de odio en sus enemigos. Los hombres que antes lo habían amenazado ahora comenzaban a actuar de forma más directa. Llamadas anónimas a la familia de Melissa, notas dejadas en su coche, sombras acechando en el vecindario. Melissa se debatía entre la alegría de la maternidad y el terror de ser invadida por la oscuridad que rodeaba a Sebastián. A veces se despertaba en mitad de la noche con pesadillas de hombres encapuchados que se llevaban a su bebé. En esos momentos, Sebastián la abrazaba y le decía: «Daré mi vida por ti, sí, es necesario», y ella creyó, pero también temió. En la recta final de su embarazo, una noche lo cambió todo. Melissa estaba en la sala con su madre cuando oyó ruidos extraños afuera. Su padre, desconfiado, fue a investigar. Al abrir la puerta, encontró una nota pegada en la reja. «Puedes intentar esconderte, pero el pasado siempre pasa factura». Su padre trajo la nota adentro, pálido. Melissa la leyó y sintió que le flaqueaban las piernas. Su madre la abrazó intentando calmarla, pero la verdad era evidente. Los estaban vigilando. Cuando Sebastián llegó y vio la nota, su expresión cambió. Ya no era el hombre tranquilo y protector. Era un guerrero listo para la batalla. «Intentan quebrantarnos con el miedo, pero no lo permitiré». Fue en ese momento que tomó la decisión final. Trasladaría a Melissa y a la familia a un lugar seguro, al menos hasta que naciera el bebé. A pesar de la resistencia inicial del padre, todos estuvieron de acuerdo. El bienestar del niño estaba en juego. Los llevaron a una casa apartada, protegidos por los guardias de seguridad de confianza de Sebastián. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Melissa pudo respirar con más tranquilidad. Aún así, el miedo nunca desapareció por completo. Y entonces, un amanecer silencioso, mientras llovía con fuerza, empezó a sentir las primeras contracciones. Catarina, que había decidido pasar la noche con ella, lo notó de inmediato y corrió a llamar a Sebastián y a sus padres. El viaje al hospital fue rápido, pero tenso. Cada contracción era una mezcla de dolor y esperanza. En la sala de partos, Melissa apretaba la mano de su madre con fuerza, mientras Sebastián, a su lado, no le quitaba la vista de encima. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. «Nuestro hijo nacerá para cambiarlo todo». Horas después, el llanto del bebé resonó por la habitación. Era un niño sano, con ojos que parecían reflejar la dulzura de Melissa y la intensidad de Sebastián. Las lágrimas le corrían por el rostro, y por primera vez en mucho tiempo sintió una felicidad pura, sin miedo. El padre entró en la habitación, abrumado por la emoción, y mientras sostenía a su nieto en sus brazos, finalmente se derrumbó. «Prometí protegerte, hija mía. Ahora se lo prometo también a él», dijo con lágrimas en los ojos. La madre besó la frente de su hija mientras Catarina lloraba de alegría. La bebé, tan pequeña, ya era un símbolo de unidad y esperanza para todos. Pero la paz duró poco. Esa misma noche, mientras todos celebraban, Sebastián recibió una llamada que lo dejó pálido. Ella salió de la habitación, intentando disimular su expresión, pero Melissa se dio cuenta. «¿Qué pasó?», preguntó angustiada. Dudó, pero no podía mentir. «Saben que el bebé nació, y no se detendrán.
El miedo se apoderó de ella. Dijiste que nos protegerías, Sebastián. No puedo perder a mi hijo. La abrazó fuertemente, como si quisiera protegerla de su propio destino. Te lo juro, Melissa, acabaré con esto de una vez por todas. En los días siguientes, Sebastián se vio envuelto en tensas reuniones, negociaciones arriesgadas y enfrentamientos encubiertos. Estaba decidido a resolver las disputas heredadas de su padre de una vez por todas. Para lograrlo, tendría que exponerse, enfrentarse a personas peligrosas y quizás arriesgar su propia vida. Melissa vivía en constante angustia. Entre cuidar al bebé y esperar noticias de Sebastián, se debatía entre la gratitud y el miedo. Quería creerle, pero temía que, al luchar contra el pasado, acabaría acercándolos aún más al peligro. Una tarde, estando sola con el bebé, oyó pasos extraños en la casa. Su corazón se aceleró. Abrazó a su hijo contra su pecho, rezando porque fuera solo su imaginación. Pero la puerta del dormitorio se abrió lentamente, revelando a uno de los guardaespaldas de Sebastián, jadeando. «Tienes que esconderte ahora», dijo desesperadamente. Melissa entró en pánico. Con el bebé en brazos, la llevaron rápidamente a una habitación secreta de la casa. Allí, temblando, oyó ruidos de discusión y pasos pesados en la planta baja. Abrazó a su hijo contra su pecho, intentando contener los sollozos de miedo. Los minutos parecieron horas, hasta que volvió el silencio. Un instante después, la puerta se abrió y Sebastián entró, con el rostro marcado por la tensión. Al ver a Melissa y al bebé, cayó de rodillas aliviado. Lo intentaron, pero no lo lograrán. No mientras yo viva. Ella lloró en sus brazos, sintiendo que la guerra aún no había terminado, pero también entendiendo que Sebastián estaba dispuesto a darlo todo por ellos. Esa noche, acostada junto a su bebé, Melissa reflexionó. Por primera vez, desde el altar, se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado, lleno de dolor, pero también de amor. No era la vida que había soñado, pero era la vida que tenía, y estaba dispuesta a luchar por ella. Miró a Sebastián, dormido en la silla, exhausto, pero aún en guardia. Quizás era un hombre marcado por las sombras, quizás su pasado nunca desaparecería del todo, pero en el presente él era el padre de su hijo, el hombre que había elegido para quedarse, y eso era suficiente. Y en el fondo, Melissa lo sabía, la lucha apenas comenzaba, pero ahora no estaba sola. Si estuvieras en el lugar de Melissa, ¿te arriesgarías a confiar plenamente en Sebastián, aun con el peligro que representa, o irías sola con tu hijo? Deja un comentario y suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de esta trama llena de amor, suspenso y decisiones de vida o muerte. Las semanas posteriores al nacimiento del bebé fueron una montaña rusa de emociones. Entre noches de insomnio, sonrisas tímidas y lágrimas de alivio, Melissa comenzó a descubrir la maternidad en su forma más pura. El bebé, frágil pero lleno de vida, era ahora el centro del universo de todos. La madre estaba pegada a la cuna, el padre se había convertido en un abuelo protector, e incluso Catarina parecía haberlo adoptado como suyo. Pero mientras la vida familiar intentaba florecer, la tormenta seguía acechando. Sebastián estaba cada vez más ausente, involucrado en negociaciones que no compartía con Melissa. Las profundas ojeras y la tensión en los hombros delataban que esto no era solo trabajo, y Melissa lo sabía. Se estaba sacrificando en silencio para liberarlos del pasado. Una noche ya no pudo callarse. El bebé dormía en sus brazos cuando Sebastián entró exhausto. Lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Hasta cuándo vas a llevar esta carga sola?» «No, quiero solo al hombre que aparece al amanecer y desaparece por la mañana. Quiero a alguien que comparta conmigo no solo protección, sino también la verdad». Sebastián se detuvo frente a ella.
Respiró profundamente y por primera vez dejó su orgullo a un lado. Estoy a punto de terminarlo todo, pero puede que no salga de esta sana y salva. Melissa sintió que se le apretaba el corazón. ¿Qué pasa si te pierdo?, susurró. Se acercó y acarició la cabeza del bebé. Entonces tendrás un hijo que llevará lo mejor de ambos. Pero tengo que intentarlo, de lo contrario nunca estarás a salvo. A la mañana siguiente Sebastián se fue. No dijo a dónde iba, solo prometió que volvería. Melissa pasó el día inquieta, incapaz de concentrarse en nada más que su ausencia. Su padre intentó calmarla, asegurándole que Sebastián era fuerte, pero su madre, más realista, simplemente la abrazó y le dijo: a veces amar a alguien es aceptar que no tenemos el control. Esa noche, un golpe en la puerta hizo que todos se estremecieran. Uno de los guardias de seguridad entró corriendo. «Tenemos que llevarlos al sótano, ahora». Melissa agarró al bebé y bajó corriendo las escaleras con sus padres. Arriba se oían voces alzadas y pasos pesados. Había una invasión. El corazón de Melissa se aceleraba. Cada segundo parecía un presagio del fin. De repente se oyeron disparos. El eco metálico rompió el silencio y Melissa lloró en silencio, abrazando al bebé. El padre, pálido, intentó ser valiente, pero le temblaban las manos. La madre rezó en voz baja, como si sus palabras pudieran proteger a la familia. Tras minutos que parecieron horas, el ruido cesó. El sótano permaneció en silencio hasta que una voz familiar gritó desde afuera: «Melissa, soy yo». Era Sebastián. Al subir, lo encontraron herido, pero de pie. A su alrededor había hombres rendidos y otros heridos, evidencia de la batalla que acababa de librarse. La sangre en su camisa no atenuó el brillo decidido de sus ojos. Se acercó a Melissa y, aún exhausto, logró sonreír al ver a la bebé en brazos. «Dije que volvería». Melissa lloró, tocándole la cara suavemente. «Podrías haber muerto, pero no morí, porque aún no he terminado lo que vine a hacer». En los días siguientes, Sebastián desapareció por un tiempo. Melissa sabía que estaba cumpliendo lo que siempre había prometido: cortar sus últimos lazos con el pasado. Y, efectivamente, semanas después, regresó, una persona diferente, más ligero, más libre. «Se acabó», dijo, mirándola a los ojos. «He saldado todas mis deudas, he roto con los nombres que me atormentaban, ya no tienen poder sobre mí». Melissa sintió una oleada de alivio. Por primera vez en meses creía poder respirar sin miedo. Pero aún quedaba una última pregunta, la más importante. ¿O debería confiar plenamente en él? Esa noche, los dos salieron a pasear con la bebé. La luna iluminaba las calles tranquilas y por un instante pareció que la vida por fin podía volver a la normalidad. Sebastián se detuvo, mirándola fijamente. «Sé que no fui fácil de amar, sé que te traje peligros que no merecías enfrentar, pero si aún crees en mí, quiero ser más que solo el padre de tu hijo, quiero ser tu elección». Melissa lo miró fijamente un buen rato, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado. El abandono en el altar, la noche de dolor transformada en un encuentro improbable, el embarazo inesperado, las amenazas, el miedo, y ahora esta propuesta. Le sujetó la mano con firmeza. «Ya te elegí, Sebastián, desde la noche que decidí no huir de ti en el hotel. Simplemente aún no lo sabía». Él sonrió, se conmovió y la besó como si el mundo entero se hubiera apagado. Meses después, la vida finalmente encontró su equilibrio. El bebé crecía sano, rodeado de amor. El hogar de sus padres era ahora un hogar de risas, y Catarina seguía siendo el ángel guardián de Melissa. Sebastián, aunque aún con cicatrices, había demostrado con sus acciones que era capaz de dejar atrás el pasado para construir un futuro. El padre de 1908. Melissa, que antes lo había rechazado, ahora lo respetaba. «Te has ganado mi voto de confianza, Sebastián, no porque seas perfecto, sino porque te quedaste».
La madre, siempre tierna, vio en su unión la prueba de que incluso los destinos más rotos pueden restaurarse. Melissa, al mirar a su hijo en brazos, supo que su vida nunca volvería a ser la misma que soñó cuando se puso su vestido de novia. Pero también supo que, en medio de las tormentas, había encontrado algo más grande, un amor forjado en el dolor, pero afinado en la valentía. Y así, en el corazón de Bogotá, comenzó una nueva historia, ya no de abandono, sino de reconstrucción, ya no de miedo, sino de esperanza. Y tú, en el lugar de Melissa, tendrías el coraje de confiar en Sebastián y afrontar todos los riesgos por el amor y la familia. Deja tu opinión en los comentarios, comparte esta historia y suscríbete al canal para seguir otras historias emocionantes llenas de amor, dolor, superación y giros que tocan el corazón.